Hola, muy buenas. En este video vamos a resolver dos ejercicios de aplicaciones de ecuaciones diferenciales para la materia de análisis matemático 2. Y bueno, nos presentamos junto con mis compañeros. Yo soy Abraham Perpich, estoy estudiando la especialidad de Ingeniería Electrónica. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Lucero, estoy estudiando Ingeniería Mecánica y estamos desarrollando el TP2 de Análisis Matemático. Hola, yo soy Santiago Senjo y también al igual que Abraham estoy estudiando Ingeniería Electrónica y bueno, estamos acá para ver cómo nos va en el TP, resolución de ecuaciones. Así que bueno, arrancamos con el video nomás. Bueno, vamos a arrancar con el ejercicio número 1, que dice así. 5 ratones de una población estable de 500 son infectados intencionalmente con una enfermedad contagiosa, para probar una teoría de difusión de epidemia que postula que la tasa de cambio en la población infectada es proporcional al producto de número de ratones que tienen la enfermedad con el número que está libre de esta. Asumiendo que la teoría es correcta, ¿cuánto tiempo le tomará a la mitad de la población adquirir la enfermedad? Bueno, para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a tener en cuenta son tres elementos. El primero es definir a la cantidad de ratones infectados, la cual vamos a llamar R, en función de T. Luego, también tenemos que tener en cuenta que en el enunciado se nos dio como dato que en T igual a 0, o sea, en el instante inicial, la cantidad de ratones infectados era 5. Y por último, sabemos que el número de ratones libre de la enfermedad va a ser justamente la cantidad total de ratones menos la cantidad de ratones infectados, ¿sí? Que está acá expresado. Así que bueno, con esto en mente, vamos a leer la teoría de difusión de epidemia, que dice lo siguiente. La tasa de cambio de la población infectada, es decir, la derivada de R con respecto de T, es proporcional al producto de ratones que tienen la enfermedad con el número que está libre de esta. ¿Qué quiere decir esto? Es proporcional, o sea, necesita una constante de proporcionalidad por el producto de los ratones infectados con los ratones libres de la enfermedad. Así que aquí ya tenemos nuestro modelo matemático, el cual es una ecuación diferencial. Reacomodando esta ecuación diferencial, vemos que en el primer miembro nos queda todo en función de R y en el segundo miembro todo en función de T. Así que con esto podemos concluir que el modelo matemático es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden a variables separables. Bien, a partir de esto vamos a tratar de obtener la solución general de esta ecuación diferencial. Como primer paso vamos a descomponer en fracciones simples esta fracción, planteando esta expresión y luego viendo que al comparar esta fracción con esta fracción, el numerador debe ser igual en ambos casos. Así que planteamos esa igualdad, planteamos dos condiciones en las que se anulan estos miembros de manera individual para obtener el otro. Y así vemos que ambos valen 1 sobre 500, sacamos factor común de ambos de esta fracción de aquí y obtenemos esta igualdad. Así que a partir de esto podemos reemplazarlo en la ecuación diferencial para, ahora sí, integrar en ambos miembros. Vamos a reacomodar un poco para que sea un poco más fácil de leer. Y ahora integramos y vamos resolviendo, ¿no? La integral. Por último nos queda esta ecuación. Esta ecuación nos va a servir más adelante, ya que es un poco más práctica que lo que vamos a obtener más adelante. Y por eso la señalamos. Pero bueno, lo que nosotros tenemos como objetivo ahora, como primer paso, es obtener la solución general. Así que hacemos eso. Resolvemos para R, ¿sí? Reacomodamos para despejar R. Y de esta forma nos queda la solución general, la cual es esta que está aquí. Es R de t igual a 500 sobre 1 sobre c por e a la 500kt más 1. Bueno, siguiendo adelante con la resolución de este ejercicio, nosotros necesitamos obtener la solución particular de este problema para dar una respuesta a la incógnita principal, que es la de averiguar en cuánto tiempo la mitad de la población se infecta de esta enfermedad. Así que bueno, en un principio vamos a reemplazar la condición inicial que la habíamos tenido en cuenta en un principio
cuando empezamos a desarrollar este ejercicio, y es la que en t igual a 0, r vale 5. Así que reemplazamos en esta ecuación que les dije previamente que nos iba a servir, la reemplazamos ahí, vemos que e queda a 0, entonces por tanto queda 1 por c, c queda igual directamente a esto, así que resolvemos y nos queda que es 1 sobre 99, la constante de integración. Reemplazamos en la solución general, pero aún así nos queda un parámetro más, que es k, la constante de proporcionalidad, a la cual como no tenemos otra condición inicial, no podemos obtener. Es por ello que vamos a proponer una condición inicial para que de esta forma obtengamos una solución particular que nos sirva para resolver la incógnita principal. Entonces, la condición inicial propuesta es que para t igual a 5, r valga 10, es decir, se midieron que hay 10 ratones infectados en t igual a 5. Reemplazamos esto en la ecuación 4, que habíamos dicho que era práctica, ya con c reemplazado con 1 sobre 99. Hacemos esto y bueno, nos queda directamente una expresión en la que solamente el valor de k es desconocido. Así que resolvemos para k y obtenemos que k es logaritmo natural de 99 menos logaritmo natural de 49 sobre 2500. Esto, al ser un número racional, lo aproximamos a 2,81 por 10 a la menos 4. Y con esto ya tenemos nuestra solución particular, a la cual queda solamente en función de t, sin ningún parámetro que definir. Y bueno, ahora solo nos queda responder la incógnita principal del problema, que es ¿para qué tiempo t la mitad de la población va a estar infectada con la enfermedad? Esto expresado matemáticamente sería r de t igual a 250. Así que hacemos eso, reemplazamos r con 250 y t con t, ya que es nuestro valor a averiguar. Lo reemplazamos en su solución particular y vemos que despejando t obtenemos que vale 32,705, o bueno, 32,7 unidades de tiempo, ya que la unidad de tiempo no está definida. Y con esto ya podríamos con esto ya respondimos la principal incógnita del problema del ejercicio 1. Por último, vamos a hacer la interpretación gráfica de las soluciones que obtuvimos, la particular y la general. También vamos a ver cómo influyen las condiciones iniciales que tuvimos en este problema. Así que para esto vamos a usar este gráfico en el que el campo vectorial, que está aquí, representa la familia de curvas de la solución general y la curva remarcada en verde, la solución particular. Estos deslizadores que están aquí son las condiciones iniciales que tuvimos. En este caso los infectados iniciales eran 5 y en t igual a 5 eran 10. Aquí tenemos la ecuación diferencial en la que vemos que este número es k, que está aquí, y luego aquí abajo la solución particular. Vemos que la solución a nuestro problema, o la incógnita principal, cambia un poco, dice 32,67, redondeando. Y acá arriba es 32,71. Esto se debe a un error de truncamiento que hicimos en el problema cuando calculamos k, ya que k es un número irracional y en nuestra resolución solamente tomamos 2 decimales. En cambio, cuando se grafica esto, se toman muchísimos más decimales, que si lo ponemos en una calculadora vamos a verificar que el resultado más aproximado es este de aquí. Así que bueno, ya hemos presentado los elementos, vamos a probar un poco. Vemos que si cambiamos que los infectados en t igual a 5 fuesen más, la rampa es más empinada, o más bien la curva en este caso, pero la rampa que hay aquí es más empinada y la solución sería bastante antes. La solución a la incógnita principal sería en 8,26, por ejemplo, con 70 en la medición de t igual a 5. Si cambiamos los infectados iniciales y los ponemos que fuesen más, vemos que también va tendiendo a cambiar k a ser cada vez más chico y la curva a ser más lenta, ¿no? Que digamos la epidemia sea más lenta. Si los ponemos iguales, vemos que no hay cambio, es decir, que no se está contagiando, por lo tanto la constante vale 0 y la derivada también es una constante. Pero bueno, el gráfico anterior no nos mostraba quizás lo que vimos en el análisis matemático, que este campo vectorial es la
solución general, o más bien representa la familia de curvas de la solución general, y que esta solución particular, al mover la constante inicial, tiene que satisfacerse que se mueva sobre ese campo sin que el campo cambie. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente: vamos a mantener fijo K y el valor de la segunda medición va a variar. No lo vamos a tener en cuenta. En nuestro caso, los infectados iniciales eran 5 y K varía esto, 0,00028. Aquí vemos que es el mismo número, y por lo que estamos viendo es que al mover, con el deslizador la curva, va tomando la forma de los vectores del campo vectorial. Es decir, que cada constante que yo voy variando es una curva de la familia de curvas de la solución general. Ahora bien, podemos también cambiar el valor de K y ver cómo cambian también y rotan los vectores de este campo vectorial, así como también la forma de la curva y cómo ahora la familia de curvas son distintas. Si lo ponemos con un valor mucho más chico, vemos que es mucho más lenta, es decir, la epidemia es más lenta. Y vemos que también las familias de curvas se acomodan a la solución general. Así que bueno, hasta aquí es el desarrollo del ejercicio número 1. Los dejo con mis compañeros. Este problema es muy interesante, el cual consiste en un contenedor que tiene un líquido a volumen constante y una concentración inicial. A este contenedor, que es un tanque, le agregamos otra solución de distinta concentración y nos interesa averiguar, después de un determinado tiempo, la cantidad del soluto presente en la solución que va a quedar depositado en el tanque de acuerdo a ciertas condiciones. Hay para considerar tres condiciones. Una, el ingreso y salida de volumen constante a la misma tasa. Después se puede considerar que es mayor el ingreso de volumen que el que sale, o al revés, es menor el que ingresa al que sale. El tanque tiene 300 litros de salmuera, es el volumen constante, y tiene disueltos 50 kilogramos de sal al inicio de la entrada de los flujos. Nosotros vamos a considerar en esta primera parte del problema tanto la razón de entrada como la razón de salida iguales. La cantidad de flujo ingresante son 3 litros por minuto y es la misma para la salida. La concentración, en cambio, de la solución son 2 kilogramos por litro. Nosotros queremos averiguar en esta primera parte qué cantidad de sal va a quedar depositada en el tanque después de cierto tiempo. Bueno, queremos ahora hacer un modelo matemático de la ecuación diferencial y empezamos diciendo que ADT es la cantidad de sal en kilogramos dentro del tanque en un tiempo t. Queremos mostrar que la tasa de variación, la cantidad de sal en el tanque, responde directamente a la diferencia entre la razón de la sal que entra con la sal que sale. Esto lo podemos escribir como el diferencial total de la cantidad de sal por tiempo va a ser igual a la diferencia entre la cantidad de sal que entra y la cantidad de sal que sale. A su vez, podemos decir que el flujo de entrada de líquido son 3 litros por minuto, como en la consigna lo habíamos dicho previamente. Multiplicando los dos, la cantidad de soluto y la cantidad de fluido, nos queda que la cantidad de sal que entra son 6 kilogramos por minuto. De esta manera podemos empezar a definir la concentración, que es la cantidad de soluto sobre el volumen que está contenido en el tanque. En este caso, ADT sobre 300, ya que el volumen se mantiene constante en este caso. De esta manera, entonces, la cantidad de sal que sale va a ser igual a la concentración por la velocidad del flujo con el que sale el soluto. Será R sale igual a la concentración por 3 litros por minuto. Reemplazando la definición de la concentración, nos queda que R sale
sería la cantidad de soluto que sale medido en kilogramos por minuto, va a ser igual a ADT sobre 100 kilogramos por minuto. Juntando las dos razones mencionadas anteriormente, la variación total de la cantidad de sal respecto al tiempo es igual a 6 kilogramos por minuto menos ADT sobre 100. Reacomodando, podemos expresar como la derivada total de la cantidad de sal con respecto al tiempo más ADT sobre 100 igual a 6 kilogramos por minuto. Vemos que todos los términos en ambos miembros poseen las mismas unidades, kilogramos por minuto, y por lo tanto podemos simplificar el cálculo. Llegamos así a la ecuación, la modificación matemática del problema que hemos planteado. La ecuación es una ecuación diferencial lineal de primer orden. La ecuación diferencial de primer orden decidimos resolverla por el método del factor integrante, el cual plantea a PDT 1 sobre 100 y QDT igual a 6. Formamos el factor integrante, UDT igual a exponencial de la integral de PDT y LT, y obtenemos que UDT va a ser igual a la exponencial de T sobre 100. Aplicando el método, multiplicamos ambos miembros por UDT. La multiplicación nos lleva a que la derivada por respecto al tiempo del producto de ADT por T sobre 100 es igual a 6 por E a T sobre 100. Integramos los dos miembros y llegamos que a la cantidad de sal va por el E de T igual a 600 por E de T más una constante, tal que C es una constante de integración. Por último, despejamos a dt y obtenemos la solución general de la ecuación diferencial lineal de primer orden. ADT va a ser igual a 600 más la constante por E menos T sobre 100. Dada la condición inicial que planteamos en el enunciado, cuando T es igual a 0, hay 50 kilogramos de sal depositada en el contenedor. A través de esto podemos llegar a obtener la constante, que en este caso será menos 550. Reemplazamos C en la ecuación diferencial lineal y obtenemos la solución particular del problema planteado. ADT, la cantidad de sal, será igual a 600 menos 550 por EDT menos EDT sobre 100. Ahora resolvemos el incógnita del problema planteado. En la siguiente tabla comparamos distintos minutos para ver la cantidad de sal que se va depositando. Vemos que en T igual a 0 encontramos los 50 kilos iniciales de sal. A medida que pasa el tiempo, la cantidad de sal se va depositando hasta un límite. Encontramos que cuando el tiempo se hace muy grande, ADT, que sería la cantidad de sal depositada, llega a un límite de 600 kilogramos. Esto se logra después de un periodo muy largo de tiempo. En las condiciones de el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Vemos en este gráfico, podemos ver cómo se aplica la ecuación diferencial y cómo observamos el campo vectorial. En su inicio podemos contar con 50 kilogramos depositados y a medida que aumenta la concentración del soluto, vemos cómo llega a su límite a 600 kilogramos por 600 kilogramos depositados en el tanque, que coincide con la teoría que recién acabamos de describir. ¿Cuánta sal se depositará en el tanque si el flujo de entrada de la salmuera fuera mayor que el flujo de salida de la mezcla? En el caso anterior, analizado en la parte A, teníamos que la tasa de flujo de entrada y salida del líquido era la misma. Estos representados con una R minúscula, respectivamente, con entra y sale para representar entrada y salida. En el caso anterior teníamos que los dos eran iguales, y en este caso vamos a tener que cuando la de entrada es mayor que la de salida. También hay un caso en el cual la de entrada es menor que la de salida. Entonces, para el caso que tenemos en cuestión, vamos a suponer que la solución mezclada se volviese afuera con una tasa de flujo de mezcla más lenta.
de 2 litros por minuto, por lo que se acumula en el tanque con la razón de la de entrada menos la de salida, o sea, la tasa de flujo de entrada menos la de salida, que va a ser ante 3 menos 2, siendo la de salida menor, quedándonos 1 litro por minuto. Entonces, si evaluamos que el líquido dentro del tanque después de T minutos será 1 litro por minuto por 1 T por minuto, va a quedarnos T por litro. Y con esto podemos ver que la cantidad de flujo incrementa con el tiempo, lo que modificará la ecuación 11 anteriormente dada, que era de la concentración de sal en el tanque, así como en la salida, que era la concentración igual a AdT, que AdT es la cantidad de sal dentro del tanque en un tiempo determinado T, sobre 300 kg por litro. Ahora la nueva ecuación nos va a quedar igual, nada más que nos va a quedar 300 más T, o sea que la concentración es igual a la cantidad sobre 300 más T, todo obviamente en un tiempo T dado, kilogramos por litro. Entonces, esto nos obligará también a reescribir la que anteriormente era la ecuación 12, que era la de la razón de salida de la sal en el tanque, que anteriormente podemos ver que era esta acá, que la razón de salida era igual a la cantidad de sal sobre 100 kg por minuto. Ahora podemos ver que va a ser 2 por la cantidad de sal en un tiempo sobre 300 más T kg por minuto. Y de esta forma vamos a tener un nuevo modelo matemático con una nueva ecuación diferencial, que ahora va a ser la variación de la cantidad en el tiempo, la derivada de la cantidad en el tiempo, más 2 por la cantidad dividido 300 más T es igual a 6. Esta ecuación se puede resolver del mismo modo que se resolvió en la parte A, y vemos que su factor integrante es la exponencial de la integral de 2 sobre 300 más T a dt, tal que el factor integrante es igual a 300 más T al cuadrado. Tal que después nos queda que multiplicamos la ecuación diferencial por su factor integrante y nos va a quedar la ecuación que podemos ver acá, la cual puede ser reescrita de la siguiente manera, que nos queda la derivada respecto al tiempo de la cantidad por 300 más T al cuadrado es igual a 6 por 300 más T al cuadrado. Y ahora esto lo integramos hasta que se elimina la derivada respecto al tiempo del primer término, y del segundo, que está de este lado, vamos a quedarnos la integral de 3 más 300 más T al cuadrado de T. Y esto nos va a quedar igual a la ecuación que tenemos acá, a la cantidad por 300 más T, el tiempo T al cuadrado es igual a 2 por 300 más el tiempo al cubo más C. Esto, despejando a T, obtenemos la solución general, que es distinta a la del punto A, obviamente. Entonces nos va a quedar que la cantidad de sal en el tiempo va a ser igual a 600 más 2 veces el tiempo más C por 300 más T a la menos 2. Siendo menos 2, puesto que esto debería estar dividiendo, se quedaría 300, sería C sobre 300 más T al cuadrado. Ahora, poniendo como condición inicial con un T igual a 0, en el cual la cantidad es igual a 50, nos va a quedar que 50 es igual a 600 más 0 más C por 300 más 0 a la menos 2, o sea, reemplazado el valor de T por 0 y el A de T por el que sería 0 por 50, A de 0. Entonces despejamos C y nos quedaría que es C igual a menos 4.95 por 10 a la 7. Y de esta forma, reemplazando este C, obtenemos la solución particular del punto B, que sería A de T, o la cantidad, es igual a 600 más 2T menos 4.95 por 10 a la 7 por 300 más T a la menos 2. Y acá podemos apreciar una representación gráfica en donde graficamos la solución particular y su correspondiente grafo vectorial de la solución general. Acá la tenemos. Acá empieza en 60, pero acá está en 60, ya está en 50, pero es porque lo había movido antes. Entonces, podemos ir moviéndola para arriba y vemos cómo va cambiando. Vemos que la C va cambiando dependiendo de las condiciones iniciales. En 0 sería menos 5,4 por 10 a la 7, después va aumentando, sería positivo y así.
Y después, como era esperarse, se muestra que con el tiempo se acumula la sal en el tanque. Esto lo podemos demostrar más si calculamos su límite. Puesto si hacemos que el límite t tienda a infinito, diciendo que es un tiempo muy grande, ¿no?, de la cantidad de sal en el tiempo, nos quedaría el límite de t a infinito de 600 más 2t menos 4.25 por 10 a la 7 por 300 más t al cuadrado a la menos 2, tal que t es infinito, nos quedaría menos 4.95 por 10 a la 7 solo infinito, porque 300 más infinito es infinito, al cuadrado es más infinito, un número solo infinito es 0. Después nos quedaría que 2 por t es infinito, entonces nos quedaría infinito, y 600 más infinito es infinito. Entonces vemos que mientras más aumenta el tiempo, que ese tiempo infinito, la cantidad de sal va a ser infinita. Lo que nos dice que lo que podemos decir como resultado final que la cantidad de sal en un periodo prolongado de tiempo tiende a infinito cuando el flujo de entrada de la salmuera es mayor que el flujo de salida de la misma. Y con esto hemos finalizado el desarrollo.